Bien, estimados estudiantes, continuamos entonces con nuestra clase. Mira que ya la primera parte sobre los conceptos, etcétera, ya lo hemos terminado. Ha respondido muy bien, te felicito, muy buenas respuestas en el chat. Y ahora continuamos con esta segunda parte que viene a ser ya acercarnos a la elaboración de el determinado instrumento de trabajo. Fíjate bien, vamos a pasar entonces a esta siguiente parte que se conoce como la elaboración de la encuesta, ¿ya? ¿Cómo vas a conseguir información? A través de una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Dice, es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Eso es lo que vamos a hacer, empezar a elaborar nuestra encuesta. Chicos, pero para poder elaborar esa encuesta, que esta vez lo vamos a hacer mediante un cuestionario, tenemos que tener en cuenta por lo menos estos puntos. 1. Plantear el objetivo de la encuesta. O sea, tienes que saber para qué estás haciendo ese cuestionario, esa encuesta. 1. Tienes que saber el por qué, cuál es el objetivo. 2. Establecer el método de medición. ¿Ya? Establecer el método de medición o recojo de información. ¿Cómo vas a recoger esa información? ¿Cómo va a llegar a ti esa información? 3. Diseñar el instrumento, o sea, ver pues, ¿no?, qué preguntas vas a colocar. No tienen que estar alejadas del objetivo, tienen que ser circunscritas a ello más bien. Y por último, qué clase de preguntas vas a utilizar. Vamos a ver entonces al detalle cada uno de ellos. Plantear el objetivo de la encuesta. Se debe tener en claro, muy en claro, el objetivo de la encuesta. Sobre qué datos se desea recoger, ¿de acuerdo? ¿Qué información quieres y de qué manera lo vas a hacer? Eso lo veremos más adelante. Pero ahorita en este momento, ¿qué es lo que quieres recoger? ¿Para qué lo quieres recoger? ¿Ya? ¿Para qué lo quieres recopilar? En segundo lugar, ¿de qué manera, verdad? Establecer el método de medición o recojo de la información. ¿Qué implica esto? Decidir si aplicaré un instrumento de medición, esto o lo otro. Ejemplo, si se puede realizar de repente mediante entrevistas personales o a través de entrevistas telefónicas, lo más recomendable ahora, o de repente enviar cuestionarios por correo, por Facebook, etcétera, ¿no? Tú tienes que ver, eso se tiene que establecer. O sea, no solamente es saber qué es lo que quiero, sino cómo lo voy a conseguir. En tercer lugar, diseñar el instrumento de medición. En este caso ya hemos dicho que será un cuestionario, ¿verdad? Ese cuestionario, ¿qué preguntas debe tener? ¿Qué voy a preguntar? Y en cuarto lugar, ¿cómo serán mis preguntas? Porque hay dos clases de preguntas básicamente, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que, tal como el nombre lo dice, te abre una puerta para que tú puedas decir qué es o de qué manera se puede contestar, ¿ya? Mientras que las preguntas cerradas ya no, las preguntas cerradas te están marcando prácticamente, puedes marcar esto, lo otro o lo otro. A ver, las preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, ¿te das cuenta? Con sus propias palabras va a ir diciendo lo que prácticamente asegura, ¿no? Con toda libertad. ¿Ya? Las preguntas cerradas, ya no, son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, dice que debe elegir entre dos o entre más de dos. Si son solamente con dos alternativas, digamos así, se le va a llamar pues dicotómica. Y si tienen más de tres o tres, se le llamaría de opción múltiple. Y eso lo vemos aquí en la parte derecha de nuestro Power. Dice, después de revisar algunos conceptos, ya lo hicimos, básicos, planteamos las preguntas del cuestionario. Ahí están. El objetivo de la primera pregunta, aquí estamos hablando de la primera pregunta, es conocer qué espacio de participación en la familia hay para ver asuntos de bienestar común. La pregunta es abierta, mira, ahí está en la línea. La persona puede escribir ahí lo que desea. Por ejemplo, ¿en qué espacio de la familia puede conversar? ¿No? Asuntos de bienestar común. De repente cuando almorzamos, cuando cenamos, los domingos en la tarde, todos los días en la noche, qué sé yo, ¿no? Es abierto, aquí no hay parámetros. La segunda pregunta es dicotómica, es decir, consta o tiene dos alternativas. El objetivo es conocer la cantidad de personas que tienen oportunidades de participación. Muy bien.
La pregunta sería, ¿participa en estas conversaciones familiares? ¿Sí o no? Entonces el primo, el tío, el sobrino escribirá, cuando recibe la pregunta, ¿no? ¿Participa en estas conversaciones familiares? Dirá que sí o tal vez que no. ¿Te das cuenta? Tiene dos opciones. Por lo tanto, es una pregunta cerrada, dicotómica, ¿verdad? Muy bien. Tercer tipo de pregunta y tercera pregunta. ¿De qué manera participa en estas conversaciones? Puede ser dando afirmaciones, dando opiniones, votando o tal vez de repente tienen otra forma de hacerlo. Entonces tendrá que marcar. No puede colocar cualquier cosa, como la primera, ¿no? Aquí tiene que circunscribirse a dar cualquiera de esas cuatro respuestas. Dice, organizamos las preguntas, ¿sí? Y orientaciones en la encuesta establecida. Chico, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Puedes tomar esto como modelo, ¿de acuerdo? Pero tienes que aplicarlo ¿a quiénes? A 15 personas como mínimo. ¿Para qué? Para poder continuar con cuáles serían los siguientes pasos que tienen que darse para la elaboración de una tabla estadística, ¿de acuerdo? Entonces todavía estamos paso a paso, estamos avanzando pasito por pasito. Fíjate que primero estamos cimentando qué cosa significa cada cosa, estamos viendo la parte teórica, ahora ya estamos viendo cómo se haría una encuesta, qué característica tiene y por lo tanto te pido que ya te pongas manos a la obra, a trabajar. Muy bien, esperamos algunos minutos para recibir tus 3 preguntas, nada más que 3, ¿correcto?